Todos aquellos que están por primera vez y se han conectado ahora, bienvenidos. Hace un tiempo atrás que vengo hablándoles acerca de lo que es la iglesia. Espero que pueda llegar esto y alcanzar a todas las personas, aún aquellos que están por primera vez. Nosotros hoy tenemos comunión con Cristo porque allá en el principio el ser humano rechazó a Dios. La Biblia relata la historia de Adán y Eva. Y Adán y Eva, o sea, los seres humanos rechazaron a Dios, queriendo ser, dice la Biblia, por incitación diabólica, quisieron ser como Dios. No quisieron ser Dios, quisieron ser como Dios. Teniendo ellos el conocimiento del bien y del mal. Yo hace mucho tiempo te hablé sobre esto, del bien y del mal, pero esto es un peligro. Y hoy que quiero hablarte de la iglesia, quiero decirte algo también, tengamos mucho cuidado, porque a veces por el hecho de haber conocido a Cristo y estar en una iglesia, nos creemos por encima del bien y del mal. Nos creemos dueños del bien y del mal. Vuelvo a esto, yo no nací en una iglesia cristiana evangélica, yo no viví este mundo. Yo lo conocí y si estoy aquí es porque Cristo me salvó y porque un día tomé la decisión de estar. Y muchas de las cosas que yo viví, tanto familiares como de estudio, muchas veces me llevaron a chocar con el mundo evangélico, no con la vida de Cristo, pero sí con el mundo evangélico. Porque a veces veía cosas que no tenían nada que ver ni con la palabra de Dios, pero se aceptaban porque se predicaban. No quiero criticar a nadie, porque si no estaría cometiendo el mismo pecado, pero simplemente decirte que muchas veces nosotros nos creemos dueños del bien y del mal. El único que conoce y determina el bien y el mal absoluto es Dios. El único que conoce el mal en su totalidad es Dios, porque Dios conoce el mal también en sus efectos, pero Él es el único que tiene el conocimiento del mal que nosotros no podemos tener. Nosotros conocemos el mal como el paciente conoce el cáncer. Dios conoce el mal como el médico conoce el cáncer. En Dios no hay mal, pero lo conoce. El mal es todo lo que te aleje de Dios, todo lo que te aleje del bien, todo lo que te aleje de la vida. El bien es todo lo contrario. El ser humano se creyó dueño de todo esto. Creyó dueño del conocimiento de Dios, quiso ser como Dios, pero el efecto fue que los seres humanos quedamos separados de Dios. Por eso vino Jesús de Nazaret como humano. Él nació como humano, siendo, dice la Biblia, 100% Dios, no hizo uso de estos atributos para estar en la tierra. Vivió como humano, pero murió en la cruz como humano. Y resucitó como humano. Él llevó en la cruz todos nuestros pecados, nuestros dolores, nuestros sufrimientos. Y Él padeció todo eso. Él experimentó lo que mucha gente experimentará en el infierno, lo experimentó Jesús en la cruz. Porque cuando Él murió dijo, Padre, Dios mío, ¿por qué me abandonas? Porque todos los pecados de la humanidad estaban sobre Él. Murió Jesús inclinando su voluntad al Padre, diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A pesar de esa gran nube de pecados que había sobre Él, que no eran propios, eran pecados de toda la humanidad. Lo que tú muchas veces y yo llamamos esa conciencia que nos bloquea la mente y estamos como atontados hasta que no pedimos perdón. Y nos cuesta sentir la presencia de Dios y aún nos cuesta mirar a la cara a aquellas personas a quienes les debemos alguna explicación. Eso es efecto del mal. Imagínate lo que habrá cargado Jesús con todos los pecados de la humanidad. Él nunca pecó, pero toda esa nube de oscuridad estaba sobre Él. Aún en medio de toda esa confusión y oscuridad, Él tomó una decisión porque su alma era santa, Él nunca había pecado. Y cuando murió Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así como Adán en nombre de toda la humanidad se fue y se alejó de Dios, ahora Jesús en nombre de toda la humanidad vuelve con su voluntad hacia el Padre. Y así muere Jesús y así termina la serie. Y ya no hay más capítulos, ya no hay segundas temporadas. Se cerró. Y así será por la eternidad. Jesús vuelve como humano a restaurar la relación, la comunión profunda entre Dios y los seres humanos. Por eso cada vez que alguno de nosotros
acepta ese sacrificio humildemente, dice, yo reconozco como humano que Cristo murió en mi lugar, estás uniéndote por la fe a Cristo. Esa actitud de arrepentimiento y la obra de Cristo, según la Biblia, produce algo maravilloso, y es que el Espíritu Santo venga a tu vida. A partir de ese momento, tú, a pesar de tus pecados, tú puedes tener comunión con Dios. Eso no quiere decir que vivamos pecando. Nos vamos arrepintiendo, vamos caminando en este camino de santidad. Pero sucede algo para todos los seres humanos que han aceptado esto. La Biblia dice que somos justificados. La Biblia dice claramente que no hay ni un solo justo, solo Cristo es el justo. Justo significa, si lo vieras desde el punto de vista judío, desde el punto de vista de Israel, de lo que era el justo en la antigüedad, un tzadikim, una persona justa, es una persona que nunca comete pecado, es una persona recta. La Biblia dice que no hay ni uno que sea exactamente así. Sin embargo, podemos estar en Cristo. Porque tú y yo no somos justos. ¿Sabes? Dios a ti, si te arrepientes de tus pecados, te ve como una persona justa que nunca pecaste. Pero tú sabes que en tu humanidad tú no eres justo. La Biblia le da una figura, se llama justificado. Esto significa, yo no pagué la deuda, otro la pagó por mí. Es como si alguien me pregunta si Ángel me paga las deudas que yo tengo, ¿no? ¿Tú pagaste las deudas? Sí, pero no. Delante del banco está pagada. Daniel Palma pagó. Pero yo sé que él las pagó por mí. Delante de Dios tú eres justo, pero tú sabes que tú no eres justo, eres justificado. Por eso no hay ni un solo justo, todos somos justificados. Hemos sido perdonados. Hoy puedes orar y Dios te va a responder. Puedes arrepentirte de tus pecados y eres perdonado. Porque Cristo lo hizo. Todo, dice la Biblia que hemos sido sacados del poder de las tinieblas y llevados al reino de su amado Hijo. Dios tomó una flor, que eres tú, y te metió en un hermoso florero con el agua. Ese florero es Cristo y esa agua es el Espíritu. Por eso todos nosotros tenemos la misma agua. El apóstol Pablo decía, todos los que estamos en la iglesia, decía Pablo, tenemos un solo y mismo espíritu. Todos un mismo espíritu. Las flores que están en el florero, que están mustias, y las pusiste allí, se levantaron. Ahora están firmes, porque el agua del florero está en ellas. Y resulta ser que todas comparten la misma agua. Por eso pueden percibir y sentir cosas que otros no sienten. Tú y yo tenemos el mismo espíritu. Por eso muchas veces te vas a dar cuenta que percibes algo que le llamamos tener carga por alguien. De pronto empiezas a sentir no solo tristeza por otro, sino la tristeza de otro hermano. Empiezas a darte cuenta de la ofensa que alguien recibió con tus palabras. O el dolor que otro está sufriendo. Porque todos tenemos el mismo espíritu. Todos estamos en Cristo. Esa es la base de la iglesia. La base de la iglesia no es un amontonamiento de gente, no es un lugar para hacerse famoso, ni para ganar dinero. Yo les decía el otro día a los hermanos, y esto lo digo con toda sinceridad, sin nada de orgullo. Yo, si fuera por lo económico, yo creo que hice muy mal negocio. Yo estaba ya trabajando, no había terminado, estaba trabajando en un estudio de arquitectura ya. Me iba muy bien en la carrera. Yo trabajaba al lado de una persona que llegó a ser senador, diputado, y él me decía, sigue haciendo esto, trabaja conmigo en la política, algún día tú puedes llegar a ser diputado también. Ese tipo terminó su carrera siendo defensor del pueblo en Argentina. Ombudsman creo que se llama, algo así, ¿no? Bueno, aquí se llama defensor del pueblo. Cuando yo estaba aquí, un día mi madre me llamó y me dijo, Dani, ¿tienes casa, tienes trabajo, tienes todo? ¿Qué haces allí? Predicando el evangelio, pasando necesidad. La iglesia no es un lugar para hacer dinero. La iglesia no es un lugar para hacerse famoso. La iglesia no es un lugar para demostrar valías. La iglesia es el cuerpo de Cristo. No se juega con la iglesia. La Biblia redacta a la iglesia como un gran misterio. Un misterio. O sea, es un secreto que solamente Dios lo puede revelar. Y cuando lo decía esto, Pablo decía, por esta causa dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Los que estamos aquí sabemos a qué se refería Pablo. Hay mucha, como decía anoche, hay mucha ropa tendida, no quiero entrar en detalles. Pero cuando la Biblia dice se unirá, está hablando de una unidad que es en todo sentido, física, espiritual, emocional.
Y dice, y serán el hombre y la mujer un solo cuerpo. A partir de ese momento, puff. Por eso Pablo decía, guardaos de la prostitución y de todo esto, porque quien se une a otra persona, un espíritu es con ella, decía. Es algo muy fuerte. Y entonces ahí aclara Pablo y dice, grande es este misterio. Mas yo lo digo, decía Pablo, por Cristo y la iglesia. En otras palabras, decía Pablo, esto que es un misterio es el ejemplo de lo que es el misterio de la vida de la iglesia, que muestra a Cristo como la cabeza, como el cerebro, y la iglesia es su cuerpo. Así que quiero hablarles de todo esto. Efesios capítulo 1, versículo 15 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, que así como yo te decía recién, sabes que no eres tan justo, eres justificado. No eres tan santo, eres santificado. ¿Vale? Por eso me pone mal cuando la gente dice, no, porque tú tienes que ser santo. Es verdad, claro que sí. Pero la Biblia dice que tú por tus propios medios no vas a ser santo nunca. Si no fuera por la obra del Espíritu Santo en tu vida. Tengamos mucho cuidado con esto. Y tengamos mucho cuidado con este evangelio que a veces se basa en el Antiguo Testamento y nos olvidamos de la obra de Cristo y del Espíritu Santo. Y volver a la libertad que Cristo nos ha dado, iglesia. Y dice aquí, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, y mira lo que dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Cada vez que Pablo hablaba de la iglesia, decía, la iglesia es un misterio que tiene que ser revelado. Se habla de revelación. La revelación, decía Pablo, te lleva al... es un misterio que tiene que ser revelado, la revelación te lleva al conocimiento y este conocimiento que luego está en nuestra cabeza es el que anunciamos, pero nunca intentemos meter en la cabeza lo que el Espíritu Santo no nos revela, porque no entra, no me entra a mí. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en las oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, de Espíritu de sabiduría y de revelación, en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Si supieran cuán grande es la esperanza que tenéis, decía Pablo. Un día Jesús de Nazaret le dice a los discípulos, vamos del otro lado del mar. Se suben todos felices de la vida y a medianoche vino una tormenta tan grande que parecía que se morían. Jesús dormía en la barca. Ellos se enfadan con Jesús. Jesús le dice, no tenéis fe. ¿Cómo pensáis que os metí en esta barca para mataros? Calma la tormenta y sigue durmiendo. Y la cuestión es, si Jesús dijo vamos del otro lado del mar, significaba que iban a ir del otro lado del mar. Que no se iban a morir en la mitad del mar, ¿no? ¿Sí o no? Cristo te ha prometido el cielo. No tengas miedo, no te vas a quedar en el camino. La esperanza de la salvación que tenemos nos da esperanza para todos los acontecimientos de la vida que tenemos por delante hasta que lleguemos al final. Todas las tormentas que pases las puedes enfrentar con la esperanza de saber que el camino que Dios te trazó tiene un propósito y tiene un fin. Y no es la tormenta. Pero no es el asunto de mi predicación ahora. Dice, para que sepan la esperanza que los ha llamado y cuán grande es la riqueza de esta gloria en los santos. Cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Todos conocen la situación que vivió Marisa en estos días pasados. Llegó hasta el borde de la tumba, tiró tierrita y se volvió para atrás, ¿no? Hizo así Marisa y salió para atrás. La oncóloga que vino a hablar con ella se sentó con cara de pena y le dijo a Lili en un pasillo, 4 o 5 días, no va a sobrevivir más. No vamos a seguir con quimioterapia porque no tiene sentido. Voy a mandar a la chica de paliativo. Pero cuando vino ella un día, se alegró tanto de verla Marisa. Porque Marisa estaba bailando, estaba feliz. Y no podía entenderlo. Así que hubo que hablarle de Cristo a esta oncóloga. Y decirles que no le tenemos miedo a la muerte, porque la muerte no nos separa del amor de Dios. Porque seguimos vivos. Y Marisa decía, es que ahora estoy hasta entusiasmada de irme, porque quiero ver a Jesús, quiero conocerlo tantas veces, sintiendo su presencia, que ahora lo voy a ver a Él. Y bueno, vino la gente de oncología y todo.
Ayer Marisa estuvo otra vez en el hospital. La oncóloga, antes de despedirse, Marisa le dijo, tú, te doy el alta, vete a tu casa. No sé si se han dado cuenta que hoy Marisa está sin el oxígeno. Un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Ella tenía 9 litros por minuto de oxígeno. ¿Mm? Por hora, perdón, por minuto, revienta los pulmones. Por hora, perdón, 9 litros. Y se lo fueron bajando. Y ayer en la revisión le dijeron, bueno, quítatelo por las mañanas, vamos a ver cómo vas, porque estás oxigenando muy bien, sin oxígeno, estás bien. Entonces ellos le dijeron, creemos que fue Dios. Y el doctor le dijo, exactamente. Le dijo, sigan confiando en Dios. Entonces la oncóloga le dijo a Marisa, tú me has roto todos mis conocimientos, todo lo demás, porque te estoy dando el alta. Y es de las muy pocas personas que llegan a paliativo y los mandan para atrás. Y van para atrás, va a llegar a neonatología, al paso que va. Va para atrás, Marisa. Cuán grande es el poder de Dios. Lo mismo esta noche se nos va Marisa, como yo. No, vosotros pensáis que tenéis la vida, vosotros tenéis asegurada la vida eterna. Y yo. El otro día, Caro y yo orábamos dándole gracias a Dios que solamente se raspó la barbilla y no pegó con esto en la acera. Caro me dijo, gracias a Dios, pude frenar a tiempo porque vi la rueda del hombre que le pegó a la rueda de mi bici. Un segundo más, pero milésimo segundo me pegaba en la pierna y me rompía la pierna. Hoy me puedo ir con Cristo. Esa es la esperanza que tenemos. Pero en este mundo aprendemos algo, cuán grande es su poder. Y si Dios ha determinado algo, pase lo que pase, Dios lo cumplirá. Alumbrando cuán grande es el poder, cuán grande que operó a Cristo resucitándolo entre los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. No hay demonio, no hay poder, no hay gobernante de este mundo, no hay senador, no hay diputado, no hay juez, no hay nadie que esté por encima de Cristo. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia de Cristo. Hermano, la iglesia, como te dije recién, no solamente no es una agrupación de personas. La iglesia funciona como comunidad de gente, pero Dios nos formó una comunidad. Es el resultado de lo que Él formó. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es un misterio, te lo vuelvo a decir. La iglesia es algo maravilloso. Sin embargo, cuando Dios inspiró a Pablo para decir que era un cuerpo, ¿sabes? Que yo el otro día estaba estudiando sobre algunos temas de la personalidad y de todas estas cosas, y te das cuenta que la iglesia toma las características de Dios en tanto a personalidad. Toma características, y los seres humanos tomamos las características de la personalidad de la iglesia, nuestra personalidad, que al mismo tiempo tienen que ver con la personalidad de Dios, cuando estamos en comunión con la iglesia. Y cuando ves que esto se refleja en nuestra familia, es una bendición tan grande. Y te das cuenta que la iglesia es un gran misterio. Así que los psicólogos y los estudiantes de psicología que hay aquí, pues, abran cajas porque Dios les va a hablar muchas cosas con vuestros estudios. La cual es su cuerpo, es la plenitud. Es una de las frases más discutidas en el tema de la teología, que la iglesia es la plenitud de Cristo. Pleroma aparece en este texto en griego. Significa que lo completa. Pleró en griego significa estar completo. El vaso hasta el límite. ¿Sí? La casa perfectamente amueblada. Terminado, completo. El agua en el océano, todo está completo. Este texto dice que la iglesia completa a Cristo, literalmente en griego. Y te parecerá extraño porque tú dirás, ¿cómo es posible que los seres humanos completemos a Jesús, a Cristo? Jesús no necesita que nosotros lo completemos a Él como persona. Él resucitó hasta la diestra del Padre, pero Él ya no está en este mundo.
Cuando Él estaba físicamente en este mundo, estaba limitado al tiempo y al espacio. Hoy su Espíritu Santo está en nosotros. Pero en nosotros estamos, dice que Cristo es la plenitud de aquel, o sea, de Cristo, que lo llena todo en todos. Si tú a mí me pinchas el dedo del pie, me duele y me sale sangre. Analiza esa sangre y pínchame, no sé, la oreja, el labio, la nariz. En sentido figurado. Y va a salir sangre y ¿sabes qué? Me va a doler. Y si analizas la sangre, es el mismo grupo sanguíneo del pie. Porque en todo mi cuerpo, absolutamente en todo mi cuerpo, está el mismo ADN, está el mismo grupo sanguíneo y está el mismo sistema nervioso. Todo mi cuerpo está completamente lleno de esa vida. La Biblia dice que la iglesia es un misterio maravilloso, que es el cuerpo de Cristo, que está completamente lleno de la vida de Cristo en todos sus miembros, de tal manera que por tener todos y cada uno la plenitud de la vida de Cristo en nosotros, nosotros somos un cuerpo que ante el mundo se manifiesta como el cuerpo de Cristo y completa la obra de Cristo, completa su tarea. Amén. Por eso cuando hablamos, amén, voy a la iglesia y en tu casa no te soporta tu marido, algo tenemos que hacernos ver ahí. Porque evidentemente no estamos transmitiendo la vida de Cristo. Porque donde está el dedo de mi pie, está también mi cerebro. ¿Lo entiendes a esto? Mi corazón está bombeando sangre que se oxigena en los pulmones y llega al pie. Por lo tanto, todos los órganos están funcionando para que todo mi cuerpo esté completamente lleno de la vida que tiene mi cuerpo y de las direcciones del cerebro. Si te levantas de noche, como me suele pasar a mí, y te tropiezas con algo, por eso me suele pasar a mí, el otro día Lili acomodó ropa en la habitación y dejó donde normalmente no hay ropa. Y yo a veces me levanto y voy a tomar agua o lo que sea y voy en modo automático y puso ahí unos paquetes de ropa donde no solía estar. Así que, ¿no? Bueno, tú te atropellas con la cama o con la mesa y el dedo chiquito del pie queda allí, ¿no? A todos nos ha pasado. Nos olvidamos que hay vecinos a las 3 de la mañana, todo el mundo. Algunos se olvidan hasta de la santidad en ese momento. Bueno, te das un golpe ahí, no, y lo primero que haces es que todo el cuerpo se paraliza, se inclina, se mueve. Y si tienes un poco, que hace mucho no estiras las piernas y tal, se acaba la rigidez muscular, porque vas directo al lugar donde te duele. Porque el cuerpo es uno. No hay mejor ejemplo de la iglesia. Por lo tanto, si donde estuvo mi pie, todo el cuerpo estuvo presente, ¿sabes? Tenemos que empezar a ver esto también, que donde está uno de nosotros está el cuerpo presente. Por eso es tan importante entender el poder de la oración de la iglesia en nuestras casas también. Y aún en las camas de los hospitales. Por eso el cuerpo unido a su cabeza, que es Cristo en la tierra, donde el Espíritu de Cristo lo llena todo. Es lo que te expliqué recién. Pero ¿sabes qué? Tú me dirás, pero ¿cómo es posible esto? Porque en otro texto dice, hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe, al varón perfecto. En otras palabras, en griego dice anerteleios, o sea, un hombre completo, un ser humano completo, ¿vale? Terminado. ¿Me están siguiendo? Terminado. Por ejemplo, una niña, le decía ayer a los hermanos, de 12, 13 años, es posible que ya pueda tener hijos. Sin embargo, si queda embarazada, es posible que su cadera y sus músculos todavía no están lo suficientemente maduros para poder llevar bien adelante un parto. O para asegurarnos de que en el futuro esa chica no tenga problemas, no sé, con el calcio en los huesos, ¿no? Porque su cuerpo no ha terminado de madurar. Su organismo está ya listo, pero todavía queda algo de madurez. La Biblia dice que la iglesia es Jesús, es el cuerpo de Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos a ser una persona completamente madura. Wow. Y llega a decir, a la estatura, dice, a la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, lleguemos a ser del tamaño no tamaño físico, del tamaño espiritual de Cristo. Tú dices, esto es difícil, ¿no?
Entonces dice, bueno, supongamos que todos estamos andando perfecto, muy bien, pero siempre habrá alguien nuevo que viene con sus luchas, con sus pecados. Esto es lo maravilloso. La Biblia dice que Cristo es el todo que llena a todos en todo. ¿Sabes lo que eso significa? Que mis falencias, porque yo nunca voy a estar completo, a mí hay muchas cosas que todavía me faltan. Así que si me faltan a mí, estoy seguro que a ti también te deben faltar. A todos nos falta. Hay cosas en las cuales todavía estoy cambiando, estoy caminando. Voy en este camino. Pablo decía a los santos llamados a ser santos, ¿no? A los santificados dice llamados a ser santos, decía, no Pablo, Pedro, ¿no? A los santificados que todavía tienen que ser santos. O sea, vamos en este camino y tú dirás, pero entonces, ¿cómo es esto? ¿Sabes por qué? Porque esto es lo maravilloso de la iglesia. Porque la abundancia de uno va a llenar las falencias de otro. Probablemente cuando a mí me empiece a faltar fe y a debilitar en la fe, tu fe completa la mía. Cuando yo vengo sin gozo, tu alegría me consuela el alma. Miren, muchas veces conté esto. Yo he venido triste por las mañanas aquí, por situaciones familiares, a veces tan triste, pidiéndole al Señor que de una vez por todas, Señor, acorte el tiempo aquí y me lleve ya al cielo. Cargado, triste. La verdad, yo venía pensando, Señor, que no venga nadie a hablar conmigo, no tengo ganas de hablar con nadie. Es más, tengo ganas que me ministren. Llegaba aquí y me encontraba con Marisa y con Teresa, ¿no? Y estando Marisa y Teresa en sus momentos lindos, es imposible estar triste. Y de pronto Marisa y Teresa empezaban a ser Marisa y Teresa. Y yo tenía que decirles, les doy gracias a Dios por el cuerpo de Cristo, porque hoy vine triste y vosotros me habéis alegrado el alma. Porque en mi lucha, en mi conflicto, en mi falta de fe, lo que sea, ellas me transmitían una vida que yo necesitaba. Por eso la iglesia de Cristo ha sido llamada a ser la plenitud de aquel, de Cristo, que lo llena todo en todos. Porque cuando a uno le falta, el otro lo suple. Pero para eso hace falta humildad, sabiduría. Por eso, así llegamos a ser ese varón perfecto. Por eso Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor, porque Pablo escribió esto desde la cárcel, os ruego que andéis como es digno de la vocación, o sea, el llamado, la inclinación con que fuisteis llamados. Dios puso una inclinación a vosotros. Con toda humildad y mansedumbre. Miren lo que dice, que anden así. Escuchen esto, que sean humildes, mansos. ¿Qué dice aquí? Soportándoos con paciencia los unos a los otros. No dice amándose apasionadamente los unos a los otros. Yo sé que no van a llegar a eso, decía Pablo. Sinceramente, a veces ni en la pareja, ¿no? Te estoy soportando hoy, ¿no? Bueno, perdón, ¿no? Yo supongo que ninguno de ustedes ha dicho en algún momento, es que ya no te soporto. ¿No? ¿Cuántas veces hemos dicho esto de los hijos, no? Entonces un día yo me sentí loco de amor, lo dije una vez aquí. Pues decía, Señor, cuando venga la mato a mi hija, ¿no? Porque no me llama, no me contesta, ¿dónde está? Si le paso y al mismo tiempo oraba diciendo, Señor, guárdala, que no le pase nada, ¿no? Que no muera. Era como que Dios me decía, bueno, ¿qué hacemos? ¿La matas tú? ¿No? ¿Tú quieres que te la traiga sana para matarla tú? Bueno, esa esquizofrenia de amor, esa locura de amor. Bueno, con toda humildad, mansedumbre, sopórtense. Lo bueno sería ámense. Con paciencia los unos a los otros, en amor, decía Pablo, ahí dice en amor, solícitos, dispuestos a guardar. Miren lo que dice, quiero que empiecen a contar aquí. Todas las veces que aparece el concepto de unidad, uno, unidad, ¿vale? Solo en este texto aparece 10 veces el concepto uno o unidad. Miren, solícito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, otra vez, ¿lo ven? Un cuerpo, otra vez, un espíritu. Como fuisteis también llamados en una, otra vez uno, en una misma esperanza de vuestra vocación, otra vez uno, un Señor, una fe, un bautismo, qué repetitivo, ¿no? Uno, una fe, un Señor, un bautismo, una esperanza, uno. Pero yo no tengo nada propio en la iglesia. ¿Sabes que sí? Este es el gran misterio. Es de todos y al mismo tiempo es mío. Mi vida le pertenece a todo y al mismo tiempo Dios respeta mi propiedad privada. Por eso cuando la gente dice Jesús fue el primer comunista, no tienen ni idea de lo que es la aberración del comunismo. Y con todo mi respeto, cuán diabólico ha sido y es el comunismo. No hablo de política, hablo de la filosofía antivida y antidios. Y nacido de un concepto de resentimiento social y familiar. Lo quiero seguir. Lo conozco bien, ¿eh?
Cuando alguien dice Jesús fue el primer comunista, no tienes ni idea de lo que es el comunismo, no tienes ni idea de quién es Jesucristo. La iglesia no es un comunismo, es un misterio maravilloso, donde cada uno mantiene su personalidad y al mismo tiempo cada uno está dispuesto a dar la vida por otro. Y entonces dice, y si esto lo llevamos a la familia, hermano, nos transforma a la familia. Por eso yo creo que la vida de la iglesia, si la iglesia sabe vivir como Cristo quiere que viva, nuestras familias van a ser transformadas. Un Dios, un Padre todo, el cual es sobre todos y por todos. Esta es la plenitud de Dios. Dios, dice aquí, está el Padre de todos, el cual está sobre todos, es por todos y está en todos. Absoluto. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, un regalo, conforme a la medida del don de Cristo, o sea, conforme al regalo que fue Cristo para nosotros. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. En otras palabras, bajó a la tierra, dice literalmente en griego. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No quiero abundar en esto, pero si alguien tiene un ministerio, no estés tratando de mostrarlo porque vas a hacer daño. Los seres humanos tenemos 78, 79 órganos en el cuerpo. ¿Vale? Además, los músculos, los huesos, ya es una barbaridad. ¿Vale? Solo lo físico. Fíjate qué complejos que somos. Tenemos 5, creo, que son los órganos vitales. Cerebro, corazón, intestino, pulmones. ¿Vale? Vosotros, a ver, no soy muy agraciado, ¿sí? Pero lamentablemente estoy aquí en el frente, ¿vale? Pero vosotros que estáis viendo, podéis decir, es que lo que vemos nos da pena. Yo lo entiendo, pero no lo digas. Pero, no sé, ¿qué estáis viendo? Estáis viendo un cuerpo. Pero es un cuerpo, al fin. ¿Vale? A lo mejor, pero un cuerpo. Es de lo que se consiguen los chinos ahora, pero es un cuerpo, ¿vale? Bueno, estáis viendo un cuerpo. Pero este cuerpo está funcionando en este momento. ¿Sí? Tengo pensamientos, o sea, mi cerebro funciona, mi corazón creo que está bien. Yo no suelo ir mucho al médico para que no me diga que estoy enfermo, entonces me quedo en casa y voy tirando con lo que tengo. Yo creo que estoy bien, ¿no? Sí, cada tanto voy al médico. Mi hígado está funcionando bien, mi páncreas está funcionando bien, creo, mis intestinos más o menos, pero van. Pero vosotros no lo estáis viendo. Qué grotesco sería que llevara el hígado mostrándolo, ¿no? Creo que ustedes estarían un poco impresionados diciendo, Daniel, tápate eso. ¿Sí o no? Imaginaros que ahora yo vengo, mira que me hicieron una operación de corazón abierto, tengo el tórax abierto, voy a ir a predicar igual, ¿vale? No pasa nada, me han puesto aquí un plástico para que no me contamine, pero lo único que van a ver, el corazón, la sangre, qué grotesco. Decirlo, seguir hablando, algunos se puede descomponer. Sin embargo, mi cuerpo no tendría vida sin esos órganos. ¿Y el cerebro? Está dentro de esta caja de hueso, dura, ¿sí? Que los neurocirujanos intentan no abrirlo demasiado. Creo que los que estamos aquí, nadie ha visto ni va a ver nunca en la vida un cerebro. Sin embargo, todos nosotros nos conectamos con el cerebro de otro. Fijaros que los órganos más importantes son los más invisibles. Y no van esgrimiendo por ahí, yo tengo la capacidad de respirar por el cuerpo. Este es el gran problema de las iglesias en muchos lugares del mundo, donde se han cogido los dones al estilo Antiguo Testamento y se esgrimen para decir, yo soy esto, yo soy aquello, soy aquello. Cállate. Porque los órganos más vitales del cuerpo, según Pablo, son los más escondidos. Profeta, apóstol, maestro, tú haz lo que tienes que hacer y no lo esgrimas demasiado. Por eso la iglesia de Cristo más de una vez ha sido dañada y adormecida bajo el orgullo de personas que un día Dios les dio una capacidad y lo usaron para tener una autoridad carnal sobre los demás. Y esa no es la iglesia de Cristo. El único Señor es Jesús. Y entonces dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que sea la iglesia la que haga el trabajo, para la edificación. Yo el otro día te hablé de lo que es para un arquitecto edificar, coger un terreno lleno de basura y tener la capacidad de ver un edificio, ¿no?
un plano en 2 dimensiones y ver un edificio en 3. Cuando la Biblia habla de edificar, eso somos nosotros para Dios y para la iglesia. Personas que llegamos llenas de matorrales y Dios ve lo que vamos a hacer, no lo que somos ahora. Y dice, hasta que todos lleguemos otra vez a la unidad de la fe, lo que te hablé recién, ¿te acuerdas? Cuando me falta fe a mí, ¿qué significa? ¿Que todos tenemos el mismo nivel de fe, la unidad de la fe? No dice eso. Dice hasta que todos tenemos una misma fe. ¿La fe de qué? De la iglesia. Es la fe de Cristo. Cuando yo no tengo fe, la fe del otro nutre mi fe. Cuando yo estoy desmoronado, el abrazo de otro que confía, me dice, Dani, yo sé que tú no estás viendo nada, pero yo estoy viendo más allá de lo que tú ves. Esa es la unidad de la fe. No es que yo tengo tanta fe y todos tienen que tener mi fe, ¿no? Porque muchas veces me van a ver llorar a mí. Por eso yo no salgo por una puerta detrás del púlpito. Por eso me podéis ver aquí. Por eso la mayoría sabéis dónde vivo. Por eso la mayoría conocéis mi familia. Y no lo digo con orgullo. Porque yo siempre quise que conociera la iglesia mi humanidad también. Porque si yo puedo, hermano, con todo lo que yo soy, Lili me conoce y puede escribir un libro sobre lo que soy, no debería ser. Si yo puedo, yo no entiendo por qué otro no puede. Y dice, y del conocimiento de Dios a un varón perfecto, ¿te acuerdas lo que te dije? A un ser terminado, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Humanamente tú y yo no lo logramos por nuestro propio medio, pero es la iglesia la que lo logra. Y es en la iglesia donde nosotros somos edificados. Por eso la Biblia dice, nadie tenga un mayor concepto de sí mismo. Porque eso es uno de los grandes enemigos. Sino todo lo contrario. Yo te necesito, hermano. Y si tengo algo que tú necesitas, cuenta conmigo. Si necesitas mi oración, mientras yo pueda orar, oraré por ti. Pero quiero tener la libertad de poder acercarme a ti sin que me condene y decirte, hoy necesito que tú ores por mí, porque no tengo esperanza. Porque pienso, hoy sentí, puedes decir, que Dios no me ama. Y yo te diría, es una locura. Dios te ama. Pero el diablo, las mentiras del diablo, todo lo que me salió, pienso que todo está al revés. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. En la iglesia a veces no existe esta unidad de la fe porque todo está basado en individuos que compiten por ser unos mejores que otros. Esa es una comunidad de corredores de maratón. A ver quién llega primero al cielo. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, por hombres, por la maldad de las sectas, bueno, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. Crezcamos de acuerdo a lo que Cristo nos está dando como vida. En quien todo el cuerpo, no 2 o 3, todo el cuerpo, bien concertado, o sea, estamos de acuerdo, concierto, de acuerdo, y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo cree. Todo lo cree. Siempre te sigo esperando, hijo. Te fuiste de casa, te enfadaste conmigo, pero siempre te seguiré esperando. Ese es el discurso de cualquier padre, cualquier madre. Siempre te espero, hijo. Por eso siempre le pido a Dios que da lo mismo, por qué razón una persona se puede ir de esta iglesia, me da igual. Yo quiero que nunca esta iglesia sea su enemigo. Yo puedo tener muchos enemigos, pero no quiero enemistarme con nadie. Para que todo el mundo tenga la posibilidad de volver algún día. Si no, ¿de qué amor hablamos? El varón perfecto es la iglesia que llega a tener la estatura de Cristo, dice aquí Pablo. Pero en este mundo, ¿sabes qué? Ese es el objetivo. Este nivel de madurez en el cuerpo demanda que los miembros hayan madurado y crecido para ser entre todos, no uno solo, entre todos, ese varón terminado, esa persona terminada. Esto es imposible individualmente, yo nunca llegaré a esto. Pero sí es posible en la comunión, con humildad, mansedumbre, amor, orando los unos por los otros y bendiciéndonos los unos a los otros. Enséñame y no me humilles. Una buena enseñanza no humilla, edifica. Una buena exhortación no humilla, te puede hacer llorar por convicción de pecado, pero te hace creer que hay un camino para salir adelante. Porque la cruz de Cristo nos marca un camino.
no nos marca un fracaso humano. El fracaso humano fue el de Adán. La cruz fue el fracaso del diablo y del pecado. Por lo tanto, cuando alguien a mí me habla de mi pecado, no me muestra un hombre fracasado, me muestra un hombre que puede tener esperanza, porque la cruz es la victoria de Cristo sobre el diablo y sobre el pecado. Por lo tanto, si alguien esgrime la cruz para hacerme sentir fracasado, no, viene de Dios, viene de la carne. Amén. Por eso habla de la unidad. Lo que sería imposible para el ser humano es posible para la iglesia, que actúa como Cristo en este mundo, bajo la guía y la capacitación del Espíritu Santo. Así, lo que uno tiene y aún le falta, lo completa otro. Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es la plenitud de Cristo en todos y cada uno de nosotros. No dice que es la plenitud del ser humano para que Cristo lo pueda usar. Dice que es la plenitud de Cristo que lo llena todo en todos. O sea que lo que a mí me falta me lo va a llenar Cristo, y a veces lo llena por el Espíritu directamente en mí y otras veces por el Espíritu a través tuyo. Porque necesito tu ayuda y porque tú necesitas la mía. Esta es la iglesia. Por eso te hablo de la unidad. La iglesia en este mundo no es un saco de patatas de diferentes tamaños y calidades. Es que yo soy patata para patata asada, así que mira, soy grande y perfecto, ¿vale? Tú eres patata chiquita que no sirve ni para papa arrugada de los canarios, ¿no? Mira las papas arrugadas que son así chiquitas. Tú mira, es que además te estás arrugando sola, pero yo en cambio soy una patata. Olvídate de esto que se ha escuchado tantas veces. Yo, Daniel Palma, no soy una patata especial aquí. Porque este mundo no necesita saco de patatas. ¿Sabes lo que necesita este mundo? Puré de patatas. Donde todos estamos dispuestos a morir a muchas cosas para que lo que se ve en este mundo sea Cristo, no patatas sueltas. Y donde la patata pequeñita también cumple su función. Porque el mundo no necesita patatas sueltas, sino un saco de patatas. Por eso los ministerios que aparecen aquí, profetas, maestros, mírenlo en el Nuevo Testamento. Fijaros las personas que tenían esos ministerios. Eran personas que habían madurado de tal manera que entendían perfectamente lo que era la vida de la iglesia. No eran locos aparecidos, que de pronto vengo yo y le pego una orada a ella y le digo, a partir de ahora tú eres profeta. Con todo mi respeto lo digo. Y ella empieza a profetizar a todo el mundo. Fijaros cómo eran los del Nuevo Testamento. Hombres y mujeres que habían experimentado la vida del cuerpo. O que habían estado con Jesús. O que habían experimentado la vida del cuerpo. Lo que yo te estoy predicando ahora. La mayoría de ellos se ve esto. Cuando uno ve a una persona, no ve la mayoría de los órganos, te dije recién. Cuando hablamos del puré de patatas, no significa que se pierda la personalidad. ¿Me entienden? Por eso esto no es un comunismo. Ni tampoco se pierda la identidad de individuo en lo necesario. Tú eres un individuo. Sino de identificar y renunciar esa perversión de la personalidad que se llama egocentrismo. Cuando hablo de puré de patata, no estoy diciendo que los miembros de la iglesia perdemos la personalidad y ya no somos más como nosotros para ser como el resto. Eso es el comunismo. Cuando yo te hablo de la iglesia, te estoy hablando de identificar algo que es una perversión de la personalidad. Se llama egocentrismo. El egoísmo es horrible, dañino, pero creo que a veces es más peligroso el egocentrismo. Porque el egoísmo es fácil de detectarlo, pero el egocentrismo, yo puedo estar aquí hablándote de la iglesia y ser un egocéntrico. Puedo usar a Dios para camuflar mi egocentrismo. Es que yo no lo veo así porque Dios me habló. Chao. Yo no soy empático contigo, ni te escucho a ti, ni me interesan tus razones, porque lo que vale es lo mío. Eso es ser egocéntrico. Y encima estoy poniendo a Dios que respalde mi egocentrismo. Perdónenme, hermanos, con toda mi sinceridad lo digo. Yo sé que mucha gente se ofenderá con esto. Espero que el domingo que viene vengáis la mayoría. Y gente en internet, bueno, preparémonos para críticas y comentarios. Pero lamentablemente la iglesia está llena de gente egocéntrica. Cuando hablo de puré de patata, no se trata de perder la personalidad, sino que te estoy hablando de ir contra una perversión de la personalidad humana que se llama egocentrismo. Fue el pecado de Adán.
Adán quiso ser como Dios, no miró lo de Dios, miró lo propio. Satanás le dijo, es que tú podrías ser como Dios, pero Dios no quiere que seas como Él. ¿Sabes lo que despertó egocentrismo? Mírate un poquito, pobre Adán, siempre en el segundo lugar. Dios quiere ser el primero, pero tú podrías estar sentado con Él. Jesús quitó todo egocentrismo, por eso el Padre lo sentó a la diestra. Por eso el egocentrismo no tiene nada que ver con el desarrollo de tu identidad personal. Una de las grandes obras de la vida de Cristo en la iglesia es destruir nuestro egocentrismo. Porque en el momento en que tú comienzas a amar, vas en contra del egocentrismo. Víctor Frankl, el gran psiquiatra que a mí me encanta leer sobre él y os lo recomiendo, los libros de Víctor Frankl, leedlo. Él decía, el egocentrismo es una barrera fundamental que impide al ser humano encontrar el sentido de su vida y alcanzar la verdadera realización personal. Víctor Frankl decía, atrévete a amar, porque cuando tú comiences a amar a otro, vas a dejar de pensar en ti mismo y vas a pensar en la vida del otro. Si yo estoy pensando más en mi ministerio de pastor y en mi honor de pastor que en el valor de cada una de las almas que viene a esta iglesia, soy un carnal que no merezco estar en este lugar. Porque eso es egocentrismo. El egocentrismo es una perversión de la personalidad, donde la persona se considera el centro de todo, valorando sus propios pensamientos, sus propias necesidades y opiniones por encima de lo demás. Yo, primero yo, después yo, y si queda algo, lo reparto conmigo mismo. Eso es egocentrismo. Yo. Ahí nace el egoísmo. Pregúntate por qué hay problemas en tu casa. Yo sé, alguien habrá dicho, sí, si conociera a mi mujer, sí, me lo dices porque eres egocéntrico. Yo lo que te estoy diciendo es que empieces a mirar lo que a ella le daña. ¿Por qué te ha dicho muchas veces qué difícil que eres, cariño? Mamá, qué difícil es entenderte. Porque te entiendes solo tú. Porque no intentas hablarme de manera que yo te entienda a ti. La comunicación no se trata de todo lo que tú digas, sino de todo lo que el otro entienda. La buena comunicación no se basa en todo lo que yo digo, sino en lo que vosotros entendéis. Si yo me pongo a hablar aquí cosas que vosotros no entendéis, soy un egocéntrico. Pienso solo en lo que yo digo. Y luego me justifican decir solo unos duros. España es dura. Mi familia es dura. No te entiende. No te entiende. Mi hermana me decía, los cristianos evangélicos, Dani, son linda gente, pero qué difícil que es entenderles. Por eso, la identidad personal es el concepto que cada uno desarrolla sobre sí mismo, incluyendo aspectos físicos, psicológicos y sociales, evolucionando a lo largo de la vida. Esa es la personalidad. ¿Quién eres tú? Dame unos minutos porque es importante esto dentro de la vida de la iglesia. Te vas a dar cuenta cómo la iglesia transforma para bien tu personalidad. Porque es la imagen de Dios transmitida a la iglesia. La personalidad se relaciona a un aspecto que es importantísimo. Que tú eres una persona única. La personalidad se relaciona al concepto de que yo soy único. Tengo mis características físicas, mentales, psicológicas. Soy diferente al resto. No soy mejor que nadie. Soy único. Esto no significa que esté separado de los demás. Es más, lo que yo soy precisamente es tu complemento. Lili un día lo entendió así, no sé si lo he logrado, pero se casó conmigo. Decidió caminar conmigo por algo. Y yo decidí caminar con ella por algo. Tú eres único, tus huellas dactilares no se repetirán. El día que tú te mueras no va a nacer, ni ha nacido, ni nacerá alguien exactamente igual a ti. Ni aunque sea gemelo, mellizo, eres único. Eso es parte de tu personalidad. Por eso el apóstol Pablo decía, yo oro para que seáis edificados en la iglesia, para que sepáis lo que Dios os ha dado a cada uno de vosotros. Para que yo no seáis manipulados por cualquier viento de doctrina. ¿Sabes lo que significa eso? Tener personalidad. Por lo tanto, la iglesia no destruye tu personalidad, sino que te la afirma conforme a la voluntad de Dios.
Cuando yo te hablo de puré de patata, no significa que Dios te destruya la personalidad, sino que destruye tu egocentrismo. Por eso, al individuo, o sea, una persona singular, irrepetible, en la iglesia como cuerpo mantenemos esta identidad, pero la ponemos al servicio de Cristo y de su cuerpo. Yo soy único, tú eres única, pero un día tomamos la decisión de matar todo tipo de egocentrismo, es decir, mi unicidad la pongo al servicio de la iglesia. La pongo al servicio de los demás. Lili me decía el otro día, necesitamos personas con estas características para recibir a la gente nueva. Y te das cuenta que no son características adquiridas cuando te convertiste, sino características que esas personas tienen desde el día que nacieron. Y que Dios ya lo había pensado y naciste con esas características y eres único. Yo puedo tener a alguien muy parecido a mí, pero no se crió con el mismo padre. Y mi padre me machacó la vida y me crié en un hogar de maltratos y de un montón de cosas y de alcoholismo y de situaciones muy complicadas. Me violaron a los 6 años. Dan como resultado esta persona que aunque hagas un clon mío, tendría que vivir todas esas situaciones para que sea exactamente igual a mí. Y eso ha dado como resultado no solo heridas, sino características emocionales que hoy pueden ser una bendición para otra persona. Y de pronto me doy cuenta que hasta tengo que darle gracias a Dios por los sufrimientos de mi niñez. Decirle, Señor, gracias porque permitiste esto para que yo hoy pueda ser lo que soy. Por eso es en la iglesia como cuerpo donde somos edificados de esta manera, donde el que trae identidad destruida o distorsionada la recupera conforme al propósito de Dios para su vida. Pablo decía, para que ya no sean niños fluctuantes, gente manipulable. Que tu marido te mira mal y tú ya es iguana. No te estoy diciendo que vaya y le pegue un palo en la cabeza a tu marido. O que tu jefe te dice, y tú dices, bueno, vale, trabajo 3 horas más sin cobrar. Para que ya no seas niño fluctuante, decía Pablo. Habla de gente con personalidad. Lo que sí está diciendo, sin pecado, sin egocentrismo, sin orgullo. Por eso, Pablo decía que somos edificados y por eso la iglesia te decía, no es un comunismo religioso. El comunismo destruye la identidad individual, pero en Cristo se santifica, anulando todo tipo de egocentrismo, pero al mismo tiempo te sana la identidad personal. Y esa capacidad de ser únicos que nos hace pensar que tenemos algo bueno y diferente para aportar a los demás, pero que es la obra de Cristo en mí, que nos abrió las puertas del reino para ser aceptados, que es la obra del Espíritu Santo para santificar. No es lo que edifica la iglesia. ¿Lo está entendiendo esto? Gracias, Señor, por lo que soy. Me gustaría ser más alto, Señor. Y un día llegué a la iglesia y me dijeron, mira, Dani, tengo que pintar la iglesia. Tú pinta la mitad para abajo, que yo pinto la mitad para arriba. Gloria a Dios. Soy único. Lo que hay que hacer para que no se duerma. Ahora viene la tapita, ¿vale? Bueno, en lo espiritual y en la función de la extensión del reino de los cielos, incluyendo, ¿sabes qué? La extensión del reino de los cielos en tu casa, en tu familia. Encontramos grandes fortalezas. Pero encontramos también que ahí somos fuertes por la fortaleza del cuerpo de Cristo en nosotros. Y que podemos bendecir a nuestra familia, podemos tener paciencia, podemos seguir amando, podemos seguir teniendo esperanza. Por eso te dije, la sociedad no necesita un saco de patatas. A ver, compitamos quién patata más grande aquí, ¿no? La iglesia, la sociedad necesita un puré de patatas. El problema es que no estamos dispuestos a morir, hermano. No morir a la personalidad, morir a la perversión de la personalidad. Por eso ponemos esa identidad en las manos de Cristo, muriendo al egocentrismo, al individualismo. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, ¿qué dice la Biblia? Nunca llevará fruto. Amén. Por eso esto de ser únicos es algo maravilloso, hermano. Por eso hay un texto, una frase en hebreo, ¿no? Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor
nuestro Dios, el Señor es uno. Es único, indivisible. Hoy yo creo en este Dios indivisible en tres personas. Tres personas que subsisten en el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu. Dios único y Dios en unidad. Siempre es uno. Dios es uno. ¿Me siguen? Es único. Padre, Hijo y Espíritu, pero un solo Dios. Es la cualidad de Dios como ser único, que siendo tres personas sigue siendo uno. Como la unidad del ser humano, que siendo cuerpo con tantos órganos, tantos huesos, tantos músculos, tantas arterias, sigue siendo uno. Y es una la vida que transmite. Y de pronto, este cuerpo puede producir vida. Y Lili y yo tuvimos 3 hijas. Y ahora tenemos nietos. Pero fue todo el cuerpo. Pero no fue el cuerpo. Allí también hubo un aspecto emocional que tiene que ver con el alma. Recuerda que el alma es intelecto, voluntad y emociones. Ahora te estoy hablando de que el ser humano, entonces Pablo usa como ejemplo de la iglesia el ser humano, el cuerpo del ser humano. Y tenemos tantos órganos, pero es un solo cuerpo. En diferentes miembros, te decía, un cerebro que mantiene la unidad en la acción y se complementa en sus funciones según las partes. Es también alma, te dije recién, es intelecto, es emociones, voluntad, es espíritu. Pero se manifiesta como un ser único. Como un ser único. Físico, intelectual, emocional. ¿No? Es que amo hasta tus andares, ¿no? ¿Qué me estás diciendo? Que te amo todo. Que te amo todo. Que amo tu cuerpo, amo tu corazón, amo tu manera de ser, ¿no? Bueno, ese es cuando uno se pone novio, suele decir esas cosas. Después también hay que mantenerlo, pero ese es el ser humano, un ser completo. Pablo decía, esta es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Que teniendo tantos miembros siempre es uno, es una vida, es un cerebro, es uno. Y cuando un órgano está débil, enfermo, todos los demás órganos están allí. No están obligados, sin embargo, es la naturaleza del cuerpo. Yo no estoy obligado a tener paciencia con mis hijos, pero es parte de mi naturaleza. Es la naturaleza de una mamá, es la naturaleza de un papá. Seguir amando y esperando a sus hijos. ¿Sí o no? Es la naturaleza de un hijo ver a su padre que ya no puede subir la escalera y recordar cuando papá las llevaba en brazos. Un día yo llevaba a Olivia y ella, para darme un piropo, me dice, abuelito, tú eres muy fuerte, ¿verdad? Le dije, no sé cuánto tiempo más, Olivia. Lo mismo algún día me va a tener que llevar tú a mí. Creo que de ahí le salió algo, porque luego la vio a la abuela y le dijo, abuelita, yo voy a empujar tu silla, ¿vale? No entiende lo que dice, pero sí sabe algo. Hoy no puedo y tú me llevas. Mañana, cuando tú no puedas, yo estaré contigo. ¿Saben lo que necesitan las familias? La vida de Cristo en la iglesia. Pero la iglesia de Cristo, no la iglesia inventada por un pastor. La iglesia de Cristo. Por eso te decía, se manifiesta, y así también en esa unidad, la unidad de Dios en 3 personas, la unidad de la iglesia como cuerpo. Y sabes que el ser humano es una unidad, y eso es parte de la personalidad. En mi mundo emocional, en mi historia, en todo lo que soy, sigo siendo uno. Aún en mi cuerpo, mis características físicas, sigo siendo uno. Y si yo en algún momento tuviera un desdoblamiento de personalidad, tendrían que darme una pastillita. Pero mientras yo sigo siendo uno, estoy sano. No quiero invertir ya más tiempo con esto. Solo dejaros una frase de la segunda parte de esta predicación, que era el carácter de la iglesia, ¿no? Pero si quieren seguir hasta el culto de la tarde, yo sigo aquí.
solo decirte esto. No voy a entrar en este detalle, pero Pablo comienza diciendo: con toda humildad, mansedumbre, con amor, teniendo paciencia los unos por los otros. Este es el carácter de Cristo. Mi nieto hace poco recibió un pelotazo en la cara en una reunión de amiguitos del cole, y le pregunté: ¿y lloraste? Me dijo: no. Y no había llorado. Me llamó mucho la atención. Pero luego se enredó con algo en la casa y un golpe tonto, comenzó a llorar. Lloró no tanto de dolor físico, sino de frustración de que le había salido todo mal. Y la pregunta es: ¿por qué en mi casa llora y por qué afuera no? ¿Por qué un pelotazo que le dolió tanto no lloró? ¿Y por qué en mi casa, con una tontería, descargó toda su frustración, su tristeza? Hay lugares donde nos sentimos cómodos hasta para llorar y ser como somos. Hace poco alguien vino a hablar conmigo, a contarme una lucha y comenzó a confesarme cosas. Le dije: ¿qué te movió a contármelo? Y me dijo: sabía que me ibas a entender y no me ibas a condenar. Por eso les dije lo del aeropuerto. ¿Qué pasaría si Jesús de Nazaret dice: mañana a la mañana voy a estar en el aeropuerto de Granada? ¿Qué pasaría? Todo el mundo estaría ahí. Y la pregunta es: ¿por qué no todo el mundo va a las iglesias entonces? ¿Por qué para mucha gente es más fácil llorar en soledad que llorar al lado de un hermano de la iglesia? Yo muchas veces pensé que si le cuento mi vida a alguien va a pensar que no tengo fe. Y esa no es la iglesia de Cristo. Ese no es el pueblo de Dios. Dios está trayendo una revolución de amor a nuestras sociedades, pero no todo el mundo lo va a ver. Y Dios os está hablando esto esta mañana, no porque yo tenga algo especial que decirlo, pero vosotros tenéis un propósito de parte de Dios en todo esto. Y no es que tú tengas que hacer algo especial, sino simplemente ser parte del puré. Señor, quiero morir a mi egocentrismo, quiero entregarte mi vida. Y yo quiero terminar esto leyéndote lo del apóstol Pablo otra vez y ya oramos. Dice Pablo, te lo voy a parafrasear un poco: que el Padre, a quien le pertenece la gloria, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación, que os haga conocer, que llene de luz los ojos de vuestro corazón, para que conozcáis cuál es la esperanza a la que Él os llama, y qué inmensa es la gloria que ofrece en herencia a su pueblo, y cuán grande y formidable la potencia que despliega a nuestro favor, manifestada en la eficacia de su poder, que es ese poder que Dios desplegó en Cristo al resucitarlo triunfante de la muerte y sentarlo en el cielo junto a sí mismo, por encima de todo principado, potestad, autoridad y dominio, y por encima de cualquier otro título que se precie de tal, no solo en este mundo presente, sino también en el futuro. Porque todo lo ha puesto Dios bajo el dominio de Cristo, constituyéndolo cabeza suprema de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y como tal es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Tú eres miembro de esta iglesia, tú eres parte del cuerpo. Cuando tú no te sientas incompleto, corre a la gracia de Dios que debería manifestarse en la iglesia y decir: Señor, queremos entre todos ser el pueblo, el cuerpo que tú quieres que seamos. Que cuando vean esta iglesia, vean un ser maduro, vean a Cristo. Le pido a Dios que si correríamos todos al aeropuerto a ver a Jesús, la gente corra a la iglesia diciendo: quiero estar con ellos, porque donde están ellos está Jesús. Quiero volver a casa porque en la casa de mis padres está Jesús. Aún hasta cuando discuten, no permiten que pase 24 horas enfadado. Antes de irse a dormir se piden perdón y otra vez vuelven a orar juntos. Quiero volver a casa. Recuerdo cómo eran mis padres en casa. Saben que muchos hijos huyen de la religión de los padres. Pero si llevamos esta vida de Cristo en la iglesia a casa, grande es este misterio, decía Pablo. Si tú te dieras cuenta que te uniste a esa mujer y a ese hombre y ahora sois uno solo, no para anular la personalidad, sino para anular la perversión de la personalidad, que es el egocentrismo, y para potenciar la personalidad de ambos, porque es lo que vuestros hijos necesitarán.
lo que papá me da, lo que mamá me da. Esta sociedad necesita eso. Hoy Satanás está destruyendo familias, está destruyendo todo. Y la iglesia, todo el mundo quiere tener un ministerio y ser famoso, y uno quiere ser profeta, el otro apóstol, el otro yo qué sé. Y Cristo está diciendo: yo quiero que me vean a mí. Dejen de creerse las patatas más grandes, dijo Jesús. Si yo fui el primero en ser el puré para que vosotros seáis el puré. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú estás formando la iglesia, estás formando nuestras casas, nuestras familias. Hoy, Señor amado, queremos vivir este maravilloso misterio en nuestras vidas. Y queremos llevar este misterio maravilloso también a nuestras familias, a nuestras casas, a nuestros hogares. Este misterio maravilloso que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ahí donde estás, comienza a orar, comienza a orar. Ora por tu vida. Dile: Señor, yo, Señor, te ruego en el nombre de Jesús. Estoy muchas veces con una personalidad tan destruida, tan dañada. Dile: Señor, quiero sacar de mi vida todas esas cosas que están dañando mi alma, mi corazón. Todo egocentrismo, toda amargura. Aún aquellas cosas de mi pasado que yo no puedo perdonar. Quiero dejar de mirarme a mí mismo para amar a otro y mirar a otro. Y sé, Señor, que cuando ponga los ojos en otra persona veré mi problema de una manera tan diferente. En el nombre de Jesús, hoy se corta toda raíz de egocentrismo, de narcisismo, de hedonismo en esta iglesia. Desde el pastor hasta el que ha llegado último a la iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, arranca de nosotros todo tipo de egocentrismo, narcisismo, todo tipo de egoísmo, y comience a fluir el amor puro que hace de esta iglesia el cuerpo de Cristo, donde eres tú el que llena todo en todos. Hoy reconozco, dile ahí donde estás: te doy gracias porque un día me pusiste en este florero, Señor, que eres tú. Yo estoy contigo. Te doy gracias porque tu Espíritu Santo, como el agua del florero, fluye en mi ser. Dile ahí donde estás: Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Y ahora comienza a orar. Ora por las necesidades, pero ya no ores por tu necesidad. Ahora vamos a orar por los hijos. Amén. Vamos a orar por los hijos. ¿Por qué no te tomas unos segundos y oras por los hijos de otro? Porque has orado mucho por tu hijo. Vas a ver que algunos que tenemos problemas, tienen problemas con sus hijos, le va a costar no orar por su hijo. Ahora no ores por tu hijo. Otro va a orar por tu hijo. Tómate unos segundos ahí, comienza a orar con nombre y apellido por los hijos de otro. Por favor, ora. Tómate esos minutos. Dile: Señor, has orado mucho por tu hijo. Gloria a Dios, Dios te escuchó. Pero ahora, iglesia, vamos a salir a mirar el hijo de otro y bendecirlo. No criticarlo, no atacarlo. Vamos a bendecir el hijo de otro. Le duele tanto a mi hermano. Le duele tanto a mi hermano el dolor de su hijo. Quiero fortalecer a mi hermano. Comienza a orar. Ahora comienza a orar también por si quieres, por el matrimonio de otro. Ya no ores por tu pareja, no ores por tu... Ya oraremos, pero otro estará orando ahora por eso. Tómate unos segundos para orar por la pareja de otro. Los que están solos, oren por otros que están solos. Digan: Señor, no te estoy pidiendo hoy por mí. Hoy quiero rogarte por la soledad de otro, porque yo sé lo que es la soledad. Ahora comencemos a orar los unos por los otros, los unos por los otros. No hace falta que te salgas de tu asiento. Ahí donde estás, comienza a orar. Haz una oración profunda. Dejemos que Cristo se manifieste a través de la iglesia. Él es el todo en todos. Nuestro Padre dice que está en todos y sobre todos, por todos y en todo. Es lo que la iglesia está haciendo. Vamos a orar. Señor, santifícame, santifícanos, santifica esta iglesia. Gracias por tu obra en la cruz. Gracias por la vida de mi hermano. Gracias por su vida. Gracias por su corazón. Comienzo a orar por aquellos que te ministran. Todos aquellos que han sido bendecidos por Marisa tantas veces. Marisa hoy está luchando con muchas cosas. Bueno, te tomas un minuto más para orar por ella también. Orar por Ángel, orar por Mirta, por toda la gente que está aquí, por los chicos que están en el club de los Davides. Las mamás que sus hijos son edificados en el club. ¿Por qué no oras por aquellos que cada sábado vienen a ministrar a tus hijos? ¿Por qué no oras por los que lideran a los adolescentes, a los jóvenes? Porque tus hijos están ahí. Ora por él, ora por ella. Porque muchas veces esos mismos que le ayudan a tu hijo vienen con dolores, con tristeza. Han dejado atrás su egoísmo, su egocentrismo, para hacer ese puré de papas. Para que tu hijo sea bendecido, para que tu niñito sea bendecido. Comienza a orar por ellos. Esta es la iglesia de Cristo. Y así la iglesia se manifiesta en la sociedad. Vamos a los supermercados, vamos a todos lados. Es la iglesia, es Cristo en la ciudad. Es Cristo en la ciudad. Y entonces este lugar será la casa del Padre.
Es Cristo en la ciudad. Esta es la iglesia. Es Cristo en ese restaurante cuando tú eres el camarero. Es Cristo en esa lavandería. Es Cristo en esa farmacia. Es Cristo en ese lugar. Es Cristo, Cristo, Cristo en ese estudio, en ese trabajo en el ordenador, en esa oficina. Es Cristo en ese gabinete de psicología. Es Cristo en ese hospital donde estás. Dale gracias a Dios. Dile: Señor, quiero llevar la vida de la iglesia, porque cuando yo no puedo, Señor amado, tú me completas con la vida de tu cuerpo. Cuando yo no puedo educar a mi hijo, tú lo completas con la vida del cuerpo. Gracias, Señor, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué grande amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad y gozo, mi gracia es Él. Hace poco, alguien que no se congrega me dijo: me da vergüenza volver a la iglesia. Me da miedo que me condenen, me da miedo que me miren, me da miedo que me pregunten. Yo dije: no, Cristo no hace eso. Que este lugar puedan volver los que se apartaron, los que se fueron, los que están en pecado. Las mujeres que trabajan en la prostitución, en lugar de ir a dormir a su casa, vengan corriendo para estar en el culto antes de ir a su casa, hasta que algún día puedan ser libres de esa cadena. Los chicos que están en las drogas, los que venden drogas, puedan venir aquí con libertad. Aunque sepamos lo que ellos hacen, sea un lugar donde puedan escuchar a Jesús. Si alguien me quiere condenar por estas palabras, que me condene. El Salvador está. Pero mientras haya seres humanos, siempre habrá pecados con los que luchar. Siempre habrá tristezas, depresiones, soledades. Puedes alzar tus brazos y decirle: me aferro a Él, es mi pastor y escudo. por profundos valles me guiará. En la noche venció, su victoria me dio. No soy yo, sino Cristo en mí. No temeré. La iglesia no sea un lugar de miedos, porque no hay miedo delante de Dios, No temeré, salvo para el que peca contra Él y no se arrepiente. Seguro estoy, El precio ya pagó. el precio ya pagó. Su sangre dio, sufrió por mis pecados. Esta vida de la iglesia, Padre, llévenlo a vuestras casas. Llévenlo a vuestras casas. Vas a ver cómo tus hijos te darán lo que a ti te falta, completarán lo que tú no tienes. Cuando hayamos terminado, todos los que quieran seguir orando pueden hacerlo, venir aquí a orar, sentarse allí, orar tranquilos, nadie lo va a molestar. Si alguien necesita oración con imposición de manos, venga aquí, vamos a estar orando. Ángel me va a ayudar para todos aquellos hombres que necesiten oración. Si algún varón necesita oración por sanidad, por la familia, venga aquí, Ángel va a orar. Lili o Marisa van a estar orando por las personas que necesiten oración, las mujeres. Todos aquellos que necesiten oración, vengan aquí a los costados para que puedan orar por ellos. Y el resto nos vamos a despedir con todo el amor de Cristo. Al gozo eterno, Me aferro a Él, mi única esperanza, a Jesús la gloria y el honor. Cuando llegue al final, estos labios dirán: No soy yo, sino Cristo en mí. Me aferro
Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Dilo. Esto dice la iglesia. Dilo. Estos labios dirán: No soy yo. No soy yo. Fue Cristo en mí. Sino Cristo en mí. Querido Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Gracias por este momento. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Aleluya. Si algún hombre necesita oración, venga aquí al costado. Ángel, si puede venir para orar por él. Gracias, Señor. Te ruego que bendigas esta semana, que esta semana sea una bendición, que esta semana tu mano esté sobre todos nosotros. Guarda a nuestra familia, a nuestros hijos. Y ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu propósito y a tu voluntad como iglesia. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Bendice toda esta semana y guarda a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga.